Vamos a pasar a un tema que se llama planificación basada en muestreo y en especial vamos a ver una técnica pues, que se utiliza bastante en robótica para planificación de movimientos que se llama PRM, Probabilistic Roadmaps. Pues la motivación de utilizar ahora estas técnicas de planificación basadas en muestreo es que los planificadores que habíamos visto que se basan en geometría explícita donde conocemos todo el espacio de trabajo y estamos trabajando en bajas dimensiones, ¿no? Tenemos una rejilla ahí, 2D, 3D. Realmente pues tenemos un conocimiento completo del espacio, tanto puede ser del espacio de trabajo como del espacio de configuraciones, ¿no? Pues resulta que estos planificadores que vimos, cuando ya estamos trabajando en espacios de alta dimensionalidad, pues se vuelven imprácticos, ¿no? Y pues cuando queremos encontrar estas soluciones analíticas, soluciones explícitas, ¿no? Como un planificador que nos dijera pues precisamente cuál es el control que necesitamos en todo momento, pues también se vuelve bastante complicado cuando tenemos altas dimensiones, ¿no? Entonces es aquí donde entran estos planificadores basados en muestreo, que un poquito cambian la idea en lugar de tratar de planificar como de antemano, desde el principio, en ese espacio de configuraciones, pues lo que hacen es como una especie de ser, eh, pues digamos, un poco más flojos en el sentido de no considerar todo el plan completo, sino nada más a ir como ciertos puntos a los que se tienen que llegar y tratar de conectar esos puntos, ¿no? Y entonces eso nos permite que eliminemos la parte del modelado explícito del espacio de configuraciones. Entonces, para más detalles, pues un ejemplo. Y aquí lo que tenemos en la figura de la izquierda es pues un espacio de trabajo en donde tenemos un robot que es un disco, ¿no? Entonces tenemos aquí en la figura azul, pues un robot que está representado digamos, por el centro de masa, que sería un punto, pero tiene un cuerpo este robot que está representado con un disco, ¿no? O un círculo. Entonces este robot se puede desplazar en este espacio de 2 dimensiones, pues arriba, abajo, izquierda, derecha se puede desplazar. Supongamos ahorita que es omnidireccional, hacia cualquier dirección se puede desplazar. Y pues al interactuar este robot en ese espacio, va a también encontrarse con obstáculos. Y entonces aquí el obstáculo pues está representado con esta figura geométrica, aquí como una flecha, algo así, que tiene las líneas diagonales. Entonces esta sería nuestro obstáculo aquí representado por B. Entonces al interactuar el robot con este obstáculo, pues va a haber ciertas posiciones en las que ya no pueda acceder nuestro robot, ¿no? Entonces el proceso que se hace es engrosar ese obstáculo aquí en 2D y lo que encontraríamos es que el espacio de configuraciones libre sería como el que tenemos en la figura de la derecha, ¿no? Entonces ya consideramos el robot como un punto en ese espacio de configuraciones. Tenemos ahí un marco euclidiano por sus dos coordenadas, x, y. Entonces, al momento que ya querramos encontrar una ruta, un path entre una configuración inicial y una configuración final, pues lo podemos hacer ahí en esta representación, ¿no? Donde tenemos explícitamente modelado nuestro espacio de configuraciones y además tenemos también explícitamente modelado nuestro espacio de configuraciones de los obstáculos, ¿no? Entonces conocemos cuál es la representación de esos obstáculos en este espacio. Pues ya ahí podemos utilizar las técnicas que ya conocemos. Incluso podemos utilizar otras técnicas como geométricas, tratar de buscar líneas rectas, un poco más de geometría computacional, buscar los vértices, irse a los vértices, en fin, ¿no? Diferentes estrategias que podemos utilizar aquí. Ventaja que es que podemos encontrar caminos óptimos en este tipo de representación porque el problema es sencillo, ¿no? Tenemos 2 dimensiones. Pero ya cuando estamos trabajando en un espacio de más dimensiones, aquí en este ejemplo, pues en esta figura que ya vi que no se ve tan bien,
Tenemos un robot que es un brazo que tiene dos eslabones. Y entonces este robot que tiene dos eslabones, pues también tiene 2 grados de libertad, ¿no? Un ángulo aquí abajo Q1 y un ángulo arriba Q2. Entonces ya su espacio de configuraciones eh, termina representándose en este toro que tendremos acá, ¿no? Que es como una dona, que se denomina como toro. Y ahora pues lo que tendríamos que hacer es tratar de buscar en este espacio las rutas para llevar nuestro robot de una configuración inicial a una configuración final, ¿no? Tendríamos que estar haciendo eso. Podría ser que nuestras metas no solo estuvieran en el espacio de configuraciones, es decir, Q1 y Q2, sino nos tuvieran que dar cuál es la meta en el espacio de trabajo, ¿no? El espacio de trabajo XY, pues decimos, quiero que el efector final termine en tal posición, pues ahí llevaríamos, tendríamos que hacer un proceso de cinemática inversa, ¿no? Proceso analítico, determinar cada uno de estos dos ángulos e ir ahí. Pero bueno, ¿qué va a pasar si tenemos obstáculos en este espacio de trabajo? Pues va a resultar que el robot va a tener un grupo, un conjunto de configuraciones a las que no puede acceder, ¿no? Y entonces ahí se empieza a complicar un poco el problema porque esos espacios que no podemos acceder quedarían como pues limitaciones en este espacio de trabajo, ¿no? En el toro ya habría puntos a los que no podemos ir, ¿no? Es como si le diéramos una mordida ahí a la dona y tenemos un espacio en el que no podemos acceder. Entonces, el representar ahora, convertir, por ejemplo, aquí en el espacio de trabajo que tuviéramos, no sé, pues otro robot aquí, el llevar ese robot, aunque conozcamos bien sus dimensiones y todo, el trasladarlo al espacio de configuraciones no es un problema fácil, ¿no? Es un problema que sigue sin resolverse, ¿no? ¿Cómo haces esa conversión? De forma analítica, pues. Y ahora pues imaginémonos que tenemos un robot ahí con múltiples grados de libertad, ¿no? Como un vehículo aéreo con un brazo manipulador. Pues tenemos ahí cuántos grados de libertad, ¿no? Tendríamos 6 al menos para la posición y orientación de nuestro vehículo y luego cada uno de los ángulos que tiene este manipulador. Entonces podríamos terminar con un espacio de configuraciones de más de 10 elementos. Y pues bueno, si ahora este robot tiene que interactuar con el ambiente, a lo mejor supongamos que quiere recoger cierta cosa, ¿no? Pero pues hay otros obstáculos, ¿no? Y tenemos que planificar los movimientos. Entonces ya no lo podemos hacer de forma analítica. Ya no podemos incluso hacer una representación de ese espacio de configuraciones, ¿no? Ya no es un toro, sino quién sabe qué cosa sea ahí tan rara. Y entonces ya se vuelve complicada la planificación utilizando estos métodos, digamos, explícitos. Pues es ahí donde entran estas estrategias de planificación basadas en muestreo, ¿no? Y antes de pasar, digamos, a la estrategia de planificación, vamos a hablar de unos conceptos que tienen que ver con los planificadores y es la completitud que deben tener estos planificadores. Entonces vamos a considerar que un planificador es completo cuando siempre te responde con la ruta y esta respuesta pues está acotada en un cierto tiempo, ¿no? O sea, no lo podemos dejar ahí que corra infinitamente el algoritmo y decir que en un tiempo infinito te va a responder, ¿no? Entonces, el tiempo debe estar acotado en el que te va a responder. Y también va a ser completo este algoritmo de planificación cuando te sepa decir si existe una ruta o no existe. Entonces, igual, en un tiempo acotado el algoritmo te dice, pues no hay ruta para resolver este problema. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un robot que está ahí en el cuarto, estos robots rumba que limpian el cuarto y ahora tiene que desplazarse a la sala. Pues si alguien le cierra la puerta, pues
el robot debería ser capaz de decir, bueno, ya no hay ruta, me voy a detener, ¿no? Pero pues ese también es un problema, ¿no? ¿Cómo saber si existe o no la ruta? Ok, entonces, bueno, ya definimos completitud de un planificador. Cuando pues ya hablamos de un planificador que utiliza técnicas de muestreo, también podemos definir si es completo o no es completo. Entonces, estos algoritmos te dicen si existe solución, te dice cuál es, y hacen un, digamos, cierto truco porque como se basan en muestreo, lo que hacen es garantizarte que van a funcionar siempre y cuando la cantidad de muestras sea suficientemente grande. Conforme vayas incrementando el número de muestras, pues se vuelve más probable encontrar soluciones. Y entonces, si el algoritmo está bien planteado, entonces va a encontrarte la ruta eventualmente, ¿no? Conforme vayas haciendo más muestras. Entonces, pues lo que hacen las técnicas Monte Carlo, ¿no? Es simular sistemas complejos, pues para saber cuál va a ser el resultado final de un experimento, ¿no? También podemos tener estos planificadores que son completos basados en resolución. Por ejemplo, con lo que estábamos trabajando en las rejillas, ¿no? Tenemos un mapa que está representado por una rejilla. Pues entonces diríamos que estos planificadores son completos si de acuerdo a esa resolución de la rejilla es capaz de darte las rutas y además decirte si existe o no solución, ¿no? Pues aquí también hay un cierto truco, ¿no? Para alcanzar la completitud, porque conforme nosotros vayamos haciendo la resolución más fina, pues el mapa se vuelve con más detalles, etcétera, pero se vuelve más complicado o se vuelve más costoso el encontrar estas rutas, ¿no? Pues a veces conviene hacer como planificadores que trabajen con poca resolución y en esa poca resolución pues garantizar que se encuentre la ruta, que hay solución, etcétera. Ok. Y entonces ya lo que hacen estos planificadores basados en muestreo es que en lugar de tratar de construir el espacio de configuraciones, ¿no? En lugar de generar el toro, con las partes que sí son accesibles y quitarle las que no son accesibles, pues en lugar de estar haciendo esa construcción explícita, lo que hacen es generar un conjunto de muestras y tener una idea de qué es lo que está pasando en el espacio de configuraciones, ¿no? Aquí una de las, pues digamos, de los elementos que se tiene que incorporar es que como se están agarrando puntos aleatorios del espacio de configuraciones, necesitamos saber si esos puntos son válidos en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces, necesitamos de un detector de colisiones, porque ya vimos en sesiones previas, para saber si esos puntos en el espacio de configuraciones son válidos o no son válidos, ¿no? Entonces, a través de estar muestreando este espacio, pues nos vamos dando una idea de cuál es el espacio de configuraciones y sin tener el modelo completo, ¿no? de ese espacio de configuraciones. Entonces, pues ya, digamos, nos podemos dar una idea de que pues los algoritmos que mejor van a funcionar pues son los que planteen pues muestras adecuadas para el problema y que también hagan un chorro de muestras, ¿no? Entre más muestras generen, pues vamos a tener como una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Es como si tratáramos de caminar en un espacio en el que está completamente oscuro, pero nuestras muestras son como prender la luz en ciertos momentos, ¿no? Entonces, en ciertos momentos prendo la luz, veo qué hay cerca, bueno, ya planifico ahí, ¿no? Y pues entonces podemos ver que existe una dependencia de el generar estas muestras con hacer la validación de si están libres de colisión. Entonces dependen mucho de estos algoritmos de detección de colisiones. Así que conforme tengamos buenos algoritmos de detección de colisiones,
pues estos algoritmos de planificación pues también van a ser mejores, ¿no? Entonces, eh, y los algoritmos de detección de colisiones pues han avanzado bastante, sobre todo en aplicaciones de videojuegos, ¿no? Tenemos un chorro de aplicaciones de videojuegos para detectar la interacción de cada uno de estos elementos. Entonces, pues se ha vuelto, digamos, adecuado el uso de estos planificadores basados en muestreo. Tenemos una clasificación de estos algoritmos en dos tipos, ¿no? Los que son de una sola petición o single query y los que tenemos de múltiples peticiones, multiple query. Entonces esto significa que en el sencillo, pues únicamente queremos una ruta entre un punto de inicio y un punto final. En los de múltiple petición, pues queremos planificar varias rutas y varias veces. Entonces, pues no queremos perder tanto tiempo en generar cada una de esas rutas, sino más bien que nos sirva esa estructura para que podamos planificar múltiples veces, ¿no? Por ejemplo, en caso de petición sencilla, pues nada más quiero ir pues, al centro de la ciudad una vez y ya no me voy a mover, ¿no? Pero múltiple petición, pues entonces ya a lo mejor sí tengo que hacer un recorrido en la ciudad eh, y tengo que estar recorriendo muchas veces esos caminos. Entonces, pues lo que conviene es tener una representación como un mapa ya de toda la ciudad para que nos ayude. Bueno. Entonces uno de estos algoritmos que pues es bastante conocido es este algoritmo del Probabilistic Road Maps. Bueno, creo que yo no lo puedo descargar ahorita aquí de mi máquina, pero está publicado en el 96 el artículo de revista, pero es como del 90 y tantos, no sé, 91, algo así, que Cabraki publicó su artículo en ICRA, que es esta conferencia. Por una parte, creo que Lidia estaba trabajando con la TOMB y Svezka estaba trabajando con Overmars, entonces estaban trabajando como en el mismo problema, pero de forma separada. Y ambos publicaron sus artículos de conferencia y luego pues se dieron cuenta que estaban trabajando en lo mismo y decidieron publicar juntos su artículo de revista. Entonces, pues bueno, ya tiene algunos años de los 90 que se publica este algoritmo. Y entonces vino a resolver un chorro de problemas como vamos a ver. Y entonces su idea se centra en generar esto que le llaman el roadmap. Y el roadmap es finalmente un grafo, ¿no? Tenemos vértices y aristas. Y los vértices van a ser configuraciones, ¿no? Van a ser configuraciones que se encuentren en el espacio de configuraciones libre, ¿no? Entonces, pues ya sabemos una configuración, por ejemplo, los ángulos de cada uno de los eslabones que tenemos. Y cada una de estas aristas que tenemos es la unión de dos de estos vértices. Y la idea inicial implicaba que estas aristas estaban libres de colisión. Entonces existía un camino que conectaba esas dos configuraciones del robot. Y como parte del algoritmo también se requiere una métrica. Y la métrica va a decir qué tan lejos están dos configuraciones, ¿no? A veces las métricas son un tanto complicadas en el espacio de configuraciones porque involucran variables de distinta naturaleza. En el espacio pues, euclidiano, pues distancia euclidiana y ya estaría, ¿no? Es una distancia que nos sirve bastante bien. Pero en el espacio de configuraciones podemos tener, por ejemplo, ahí la posición de nuestro robot, pero también podríamos tener los ángulos del manipulador y entonces tenemos estas variables que son de diferente naturaleza. Entonces
Lo complicado a veces es definir qué tan lejos está el robot de dos configuraciones, ¿no? A lo mejor el efector final de su brazo, lo que ya va a agarrar, por ejemplo, un objeto, pues está muy cerca de otra configuración, digamos, que mueva el efector final de un lado a otro, ¿no? Pero a lo mejor eso implica que tenga que desplazarse completamente porque el brazo ya no puede alcanzar más, ya alcanzó su límite, entonces tienen que desplazarse completamente el robot. Entonces, ese tipo de métricas, pues a veces es difícil o digamos no es tan intuitivo el obtenerlas directamente. Pues bueno, lo que también necesitamos es tener como estos vértices con suficiente muestreo y también requerimos hacer muestreo de las aristas que conectan a estos vértices. Ahorita vamos a ver más detalles de estos muestreos. Así que pues bueno, pues eso sería el roadmap que sería nuestro grafo. Ya platicando más acerca de cómo es que funciona este algoritmo del PRM, mejor vamos a utilizar, este sería su algoritmo que está publicado en el paper. Este algoritmo tiene dos etapas. El primero está más relacionado con muestrear el espacio y en la segunda etapa está relacionada con conectar esas muestras, ¿ok? Entonces, pues aquí vamos a hacer como un ejemplito para ver cómo está trabajando este algoritmo. Entonces, si tuviéramos un robot, vamos a poner el caso, ¿no?, de nuestro manipulador de 2 grados de libertad. Tiene un ángulo aquí y otro ángulo aquí, ¿no? Entonces, este sería nuestro espacio de trabajo. Y esto, pues aquí podría haber distintos obstáculos, ¿no?, en los cuales no podemos acceder. Y de esta misma representación, pues tendríamos un espacio de configuraciones. Sin embargo, pues no conocemos de antemano cómo es que está construido ese espacio de configuraciones, ¿no? O sea, lo desconocemos en un principio, ¿no? Y ahorita aquí, bueno, voy a dibujar como cuál sería la representación de este obstáculo aquí, aunque en realidad no sabemos, ¿no? No sabemos qué forma tiene, pero sabemos que existe. Entonces, en la primera etapa lo que hace es, pues dado un número de muestras, aquí le llama n, lo que hace es generar configuraciones aleatorias en este espacio de configuraciones y verifica si estas muestras están libres de colisión, ¿no? Entonces está un proceso ahí de estar repitiendo. Entonces aquí vamos a suponer, ¿no?, 5 muestras, ¿no? Entonces, pues genera una muestra en el espacio de configuraciones y esta muestra, dados aquí vamos a ponerle alfa y beta, dado esta configuración, pues con cinemática directa verificamos si está en colisión o no está en colisión esa posición de nuestro robot. Y si está libre de colisión, entonces ya le agregamos a este grafo G en la parte de los vértices. Entonces así, pues estamos muestreando nuestro espacio de configuraciones, verificando que esté libre de colisión. Y va a haber en algunos casos en donde estas muestras pues caigan en el espacio de configuraciones ocupado. Y al momento de hacer la verificación aquí en este espacio de trabajo, pues bueno, ya se traduciría así como pues que el brazo está aquí en colisión con el obstáculo. Entonces esta muestra pues ya no es admitida y seguimos muestreando nuestro espacio hasta que alcanzamos el número de muestras, ¿no? Entonces esto corresponde a la primera parte.
Y en la segunda parte, lo que queremos es tratar de conectar estas muestras que se generaron, ¿no? Vamos a tratar de conectar estas muestras. Hay un parámetro K, y este parámetro K lo que va a hacer es tratar de conectar cada uno de los vértices con K vértices cercanos, ¿no? Entonces, pues bueno, para cada uno de las configuraciones que tenemos en estos vértices, lo primero es encontrar los K vecinos más cercanos de acuerdo a una métrica de distancia. Y aquí, bueno, pues parece simple, ¿no? Supongamos que K es igual con 2. Entonces, si tomamos nuestro primer vértice, pues trataríamos de este vértice conectarlo con sus dos vecinos más cercanos. Y aquí, pues, para cada uno de estos vecinos hay un proceso de validar que esta ruta, y que terminaría siendo una línea recta, sea libre de colisión. Entonces lo que hace es, bueno, pues trazar una línea recta y a través de un muestreo, aquí le llama con un incremento, pues validar que toda esta ruta aquí pequeña, que se supone que es pequeña, esté también libre de colisión, ¿no? Y aquí, bueno, trata de conectar con y también verifica que está libre de colisión. Y así lo hace para cada uno de los elementos y encuentra pues las conexiones en este grafo, ¿no? Va a haber ciertas conexiones que no se van a poder formar porque a lo mejor aquí supongamos que esta pasa aquí en colisión con el obstáculo, entonces esta ruta ya no la va a poder generar, ¿no? Entonces al término de este proceso, pues ya vamos a tener un grafo con vértices y conexiones donde sabemos que puede navegar nuestro robot en el espacio de configuraciones. Entonces, pues bueno, ya nos podemos dar idea que este proceso de tratar de generar este roadmap, pues es un proceso exhaustivo, ¿no? O sea, entre más detalle querramos encontrar, pues le va a tomar más tiempo. También si resulta que en nuestro espacio de trabajo tenemos diversos obstáculos, entonces el roadmap le va a tomar también más tiempo encontrar estas conexiones, ¿no? Y llegaríamos a un problema en donde si tenemos esto que se denomina pasajes estrechos, por ejemplo, aquí tenemos esta parte, pero también queremos conectar con un nodo que está hasta acá abajo. Pues estos pasajes estrechos le va a tomar pues mucho tiempo, muchas iteraciones al algoritmo, generar muestras que podamos tener en estos puntos, aquí como muestras aquí, para que podamos después conectar con con este, ¿no? Porque pues normalmente las funciones de distribución que se utilizan para generar estas muestras pues son funciones uniformes. Y bueno, la probabilidad que caiga justamente en donde tú quieres que funcione, pues no siempre es la adecuada, ¿no? Los obstáculos que están, tenemos cada uno de los vértices, tenemos conexiones entre esos vértices y de cierta forma, conforme el K lo vayamos haciendo más grande, tendríamos más redundancia en encontrar los paths porque cada uno de esos vértices tendría múltiples conexiones, ¿no? También puede darse el caso que de acuerdo a estos parámetros, pues resulte que se generen grafos disconexos, ¿no? Una parte sí está conectada, pero otra parte está en otro lado conectada, pero esas como de esos dos grafos no se conectan entre sí, ¿no? También puede pasar eso.
a depender mucho de cómo se haga el muestreo. Y entonces ya que tenemos nuestro grafo, al momento que tenemos que hacer una petición para encontrar una ruta en este grafo, pues haríamos como el proceso que está aquí, ¿no? Tenemos una configuración inicial y una configuración meta. Lo primero que tendríamos que hacer es tratar de conectar cada uno de estas muestras, tanto la inicial como la final, tratar de conectarlos con el grafo que ya tenemos, ¿no? Entonces simplemente buscamos los nodos del grafo que estén más cercanos. Vamos a suponer que el Q inicial, pues los nodos más cercanos son este y este. Pues tratar de conectarlos aquí directamente. En el momento que ya los conectemos, pues ya estaríamos, digamos, ya estaríamos montados en ese grafo. Y aquí Q Goal se conecta con este. Entonces ya que estamos montados en el grafo, básicamente podemos encontrar las rutas utilizando las estrategias que ya vimos, ¿no? Búsqueda en profundidad, búsqueda en amplitud, a estrella, etcétera, ¿no? Ya es un problema que, digamos, ya lo podemos resolver. Digamos, aquí está todo el detalle de estas peticiones, pero es básicamente eso, ¿no? Entonces, aquí está otro ejemplo de cómo es que quedaría la ruta desde una configuración inicial a una configuración meta. Pues aquí está representada, ¿no? Con una línea más gruesa, ¿cuál sería esa ruta? Pues qué cosas le han dolido a estos algoritmos de planificación, y que pues hay investigación incluso actual para tratar de resolver estos problemas, pues cómo seleccionamos estas configuraciones aleatorias, cómo encontramos los vecinos cercanos, ¿no? Y esto también está relacionado con las métricas de distancia, ¿no? Y otra cosa que todavía no hemos tratado en específico es cómo encontramos estos planificadores locales, ¿no? O estos planes locales, que significa tenemos dos muestras, cómo las conectamos entre sí, ¿no? Ahorita dijimos una línea recta, pero a lo mejor hay otras cosas mejores que una línea recta, ¿no? Pues digamos, otras consideraciones de estos planificadores basados en muestreo. Normalmente se utilizan distribuciones uniformes, ¿no? Estas distribuciones uniformes tienen la característica de que garantizan que van a encontrar la ruta, si existe, conforme se vaya incrementando el número de muestras, ¿no? Por eso es que se utiliza bastante el uniforme, te da esa garantía. Pueden funcionar en múltiples dimensiones, que es, digamos, los mejores casos en donde funcionan estos algoritmos de planificación basados en muestreo. Un poco de los problemas, que cómo encontramos estos vecinos más cercanos. A veces esta búsqueda de los vecinos más cercanos involucra que tengamos que hacer un recorrido por todos los nodos, ¿no? Entonces, queremos encontrar el vecino más cercano, tendríamos que recorrer los n nodos, ¿no? Y esa búsqueda pues tendría una complejidad lineal con respecto del número de nodos, pero a veces el número de nodos es bastante grande. Entonces, hablemos de millones de nodos que tenemos ahí. Entonces, hay también búsquedas más eficientes como los KD-trees, donde la complejidad en lugar de ser lineal, pues es raíz de n. Estas técnicas que hacen las búsquedas más eficientes, como los KD-trees, lo que hacen es una división del espacio para después hacer una búsqueda binaria de cuál es el vecino más cercano, ¿no? Y entonces, pues lo que hacen es un particionamiento binario de ese espacio. Supongamos que ya tenemos nuestras muestras y las vamos a organizar de tal forma que cuando querramos buscar vecinos cercanos, pues nos sea más eficiente, ¿no? Entonces, pues hacemos una división de nuestras muestras o de ese conjunto en dos conjuntos balanceados, ¿no? Que aquí
La línea L1 separa los puntos que tenemos arriba de los que están abajo. Y entonces ya tenemos como una división de ese espacio, ¿no? Pues aquí esa división la iríamos representando en un árbol binario. Aquí con la raíz L1. Luego para cada uno de estos espacios que quedan, pues encontraríamos la división que nos separa las muestras que están en ese espacio, ¿no? Entonces tendríamos aquí una línea L2 que separa muestras de este lado y muestras de este otro lado. Aquí, como tenemos un número impar de muestras, pues la línea queda sobre exactamente la muestra que está a la mitad, ¿no? Que sería P4. Y ya tendremos esta parte aquí en nuestro árbol binario. Del otro lado, pues L6 nos dividiría el espacio aquí en estos dos lados. Y así sucesivamente iríamos subdividiendo los espacios. Tendríamos aquí luego que dividir en L3 y dividiríamos en L5. Vamos así, luego dividiríamos en L7 y L9. Y luego, bueno, aquí dentro de esta L7, L8, hay aquí dentro de esta L3, L4. Entonces ya tenemos una división de nuestro espacio y está organizada ese espacio, ¿no? Entonces, al momento que queremos encontrar una muestra cercana, pues ya no tenemos que buscar en todo el espacio, sino simplemente empezamos a hacer preguntas binarias, ¿no? ¿Estamos arriba o estamos abajo, ¿no? Si está arriba, pues me empiezo a buscar en la parte de arriba. Y aquí nuevamente pregunto, ¿está a la izquierda o está a la derecha? Me voy a ese espacio y así, ¿no? Ya solo hacemos una búsqueda sobre este grafo que tenemos aquí, y esto sería una búsqueda binaria, y eso pues mucho más rápido que estar consultando a todos los elementos, ¿no? Obviamente estas divisiones son, digamos, hiperplanos que nos están dividiendo nuestro espacio de configuraciones, ¿no? Con tantas dimensiones como pues tenga nuestro robot. Casi se nos acaba el tiempo, pero ahora, sobre este planificador local que les decía, y el planificador local lo que hace es, pues si ya suponemos que tenemos un Q0 y otro punto que es el Q1, y estamos en el entendido que estas dos configuraciones están relativamente cercas, la situación es cómo encontramos aquí los controles que nos conecten estas dos muestras, ¿no? En pequeñas líneas rectas, ¿no? Pues muchas veces lo que se hace es y lo más sencillo es, bueno, sacamos muestras así como una línea recta, muestreamos esa línea recta y tratamos de encontrar el control que nos mueve hacia esas posiciones, ¿no? De repente estos planificadores locales pueden tener problemas cuando tenemos robots con restricciones diferenciales, ¿no? Entonces resulta que esta configuración es una configuración donde tenemos un car-like robot que está apuntando hacia acá, ¿no? Y la siguiente configuración pues no es nada más que nuestro robot aquí o nuestro carrito simplemente a un lado. Está muy cerca esa configuración, pero no es tan fácil que el robot se desplace para acá, ¿no? Lo que tiene que hacer nuestro robot para el carrito para alcanzar esta posición, pues a lo mejor se va para atrás, orienta las ruedas y luego se va para adelante, ¿no? Entonces estos planificadores locales terminan siendo también una parte importante de estos planificadores basados en muestreo, ¿no? Cómo resolvemos esos pequeños problemas. Estos planificadores locales, pues lo que hacen es generar
muestras sobre estos planes locales para validar que localmente también están libres de colisión, ¿no? Pues hace una subdivisión de ese espacio. Pues ¿cómo lo podemos resolver? Les decía que mediante líneas rectas, esto cuando tenemos vehículos holonómicos, ¿no? Que no tienen restricciones. Y ya una vez que tenemos estos roadmaps generados, podemos hacer diversos procesos de mejoras de las rutas. Una puede ser tratar de conectar configuraciones que no son adyacentes, ¿no? Esto nos haría paths o rutas directas. Vamos a ver algunos ejemplos, aquí tengo. Entonces, tratar de refinar estas rutas, ¿no? A través de conectar nodos que no son adyacentes. Entonces eso haría que el robot probablemente haga menos movimientos y que la ruta sea más corta. Entonces esto sería ya un post-procesamiento de estos planes. Y entonces, pues bueno, ya podríamos planificar con estas técnicas en espacios de 6 dimensiones o más, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un problema bastante clásico, ¿no? Tenemos una figura así como de Tetris, pero en 3D. Y para que pueda desplazarse nuestra figura desde esta configuración inicial hasta una configuración meta que está del otro lado de este obstáculo, pues tiene que planificar todos los movimientos en 6 dimensiones, ¿no? Tiene que rotar, desplazarse, etcétera. Y estos problemas antes de los PRMs habían sido difíciles de resolver, ¿no? Pero ya con estas técnicas de muestreo ya se pueden resolver. Pues para la detección de colisiones, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las técnicas que ya conocimos. Acá hay otros ejemplos de detección de colisiones. Y pues sí, algo que sigue siendo un problema es cómo sesgar los muestreos para que queden cerca de los obstáculos y que ahí donde estamos cerca de los obstáculos que pueda encontrar rutas en esas partes. Ya después una mejora que se hizo a estos PRMs y que funcionó pues bastante bien es algo que se llama el Lazy Collision Checking, ¿no? Lo que hace es que en lugar de estar verificando si estas muestras están libres de colisión en la etapa de la construcción del grafo, se supone que siempre están libres de colisión y solo se verifica si hay colisiones ya cuando queremos encontrar la ruta, ¿no? Entonces esto hace mucho más rápido la generación del árbol o la generación del grafo, y entonces la generación de estas rutas pues también se vuelve más rápida, ¿no? Entonces algunas aplicaciones que se hicieron es pues tener múltiples robots, ¿no? Aquí están 6 manipuladores trabajando pues en un vehículo y todos tienen que planificar movimientos. Entonces tienen que verificar colisión no solo consigo mismo, sino con el vehículo y con los otros robots, ¿no? Serían pues, puntos finales de estos planificadores basados en muestreo. Digamos que el PRM, como vimos, lo que hace es muestrear el espacio de configuraciones casi completo, ¿no? Y entonces como tenemos un muestreo completo de ese espacio de configuraciones, podemos reutilizar ese grafo para hacer múltiples peticiones, ¿no? Ese mismo grafo nos sirve para planificar diversas rutas. Y por otro lado, pues a veces no queremos un grafo tan grande, ¿no? Sino nada más queremos una ruta específica a un punto y ya después nos vamos a olvidar de esa representación. ¿Cuándo podría pasar eso? En un ambiente dinámico, por ejemplo, ¿no? Tenemos un coche que está en la intersección, están pasando los peatones, entonces nada más queremos que nos planifique la ruta en una petición en ese momento, ¿no? Porque tenemos una cierta distribución de dónde están los peatones, dónde están los otros vehículos, entonces un PRM ahí no nos serviría tan bien porque va a querer generar algo muy extenso, ¿no? Entonces para eso están
los planificadores de petición sencilla, donde solo te encuentran una ruta y después ya te deshaces de esa información. Sería lo que veríamos en la siguiente sesión. Un tipo de planificador que después ya se convirtió como también famoso, que es los RRTs, que sirven para resolver problemas de petición sencilla y además tienen la característica que te resuelven el problema de la planificación local. Te dicen cuáles son los controles ahí localmente que tienes que usar para conectar dos configuraciones. Ok, pues aquí le vamos a dejar por la clase.